¿Alguna vez te has sorprendido repitiendo el Padre Nuestro de manera automática sin ser consciente del profundo impacto que encierra? Tal vez lo has dicho incontables veces, cientos, incluso miles. Quizás fue parte de tu infancia, resonó en los salones de la iglesia, lo susurraste antes de dormir o lo recitaste con solemnidad al comer. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar, ¿por qué esta oración en particular? ¿Por qué eligió Jesús estas palabras para nosotros? ¿Es simplemente una oración rutinaria para usar a diario o hay algo más profundo detrás de sus palabras? Imagínate que te dijera que dentro de estas breves líneas, Jesús dejó un plan estratégico, una conexión sagrada y una herramienta poderosa para liberar el poder de Dios en tu vida. Y si te dijera que esta oración es una poderosa arma, una declaración valiente, una alineación exacta con lo divino. El Padre Nuestro va más allá de un simple ritual. Representa una estrategia espiritual. No es algo que simplemente repetimos. Es una revelación significativa. Jesús no dijo solamente, digan esta oración antes de comer. En cambio, enseñó, así deben orar. Esto tiene que ver con una batalla espiritual. Es la base para comunicarse con Dios. Una vez que comprendas el verdadero significado de esta oración, tu manera de orar cambiará para siempre. En este video vamos a explorar el Padre Nuestro como nunca antes. Descubrirás por qué Jesús nos entregó esta oración y lo que muchos no ven, el poder profundo escondido en cada línea y cómo entender su esencia puede transformar tu relación con Dios. Al final de este video no solo recitarás el Padre Nuestro, lo orarás con fuerza y con intención. Si te ha costado entender la profundidad de esta oración, no te preocupes. Vamos a desglosarla de forma clara para que cada palabra, cada línea y cada significado oculto cobren vida para ti. Desde hoy, tus oraciones no volverán a ser las mismas. Y al final, oraremos juntos el Padre Nuestro, tal como Jesús lo quiso, comprendiendo completamente y activando su poderoso efecto. Lo que estás a punto de aprender podría cambiar para siempre tu manera de acercarte a Dios. Y si conoces a alguien que siente que sus oraciones no conectan con Dios, anímale a ver este video. Antes de empezar, recuerda dar me gusta a este video para ayudar a que el mensaje de Dios llegue más lejos. Déjanos un comentario. ¿Qué parte del Padre Nuestro toca más profundamente tu corazón? Y lo más importante, comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Nunca sabes cómo podría transformar su vida de oración. Hemos creado videos completos sobre cada libro de la Biblia para ayudarte a profundizar en tu fe y fortalecer tu relación con Dios. Cada video está diseñado para hacer que las Escrituras sean accesibles y profundamente significativas, asegurando claridad y sencillez en cada enseñanza. Nuestro mayor deseo es que cada video encienda algo poderoso en tu espíritu, fomentando una fe firme que resista cualquier prueba. Para quienes desean profundizar aún más, hemos transformado nuestras enseñanzas más impactantes en libros digitales, disponibles para que los estudies a tu ritmo y alcances una comprensión más profunda. Asegúrate de revisar la descripción para acceder a estos recursos. Ahora vamos a comenzar. Hay una palabra clave en el Padre Nuestro que cambia por completo su esencia: Padre. Después de haber explorado esta oración como un plano estratégico, un conector divino y una herramienta poderosa, lo más importante que debemos entender es la relación que establece con aquel a quien nos dirigimos. Jesús tenía muchas opciones. Pudo haber dicho Señor nuestro, nuestro Rey, o incluso haber comenzado con Oh Creador Todopoderoso del universo. Sin embargo, eligió conscientemente decir Padre Nuestro.
Esta decisión fue intencional y profundamente significativa. Muchos luchan con su visión de Dios, viéndolo como alguien lejano, frío o difícil de alcanzar. Tal vez tú también te sientas así a veces. Crees en Él, pero ¿realmente te sientes conectado con Él? Piensa en tu experiencia al orar. ¿Sientes que estás intentando captar la atención de un soberano poderoso, tal vez demasiado ocupado para escucharte? ¿O hablas con Él como lo haría un hijo con un padre amoroso? Reflexiona en esto. Si eres padre o madre, ¿cómo te sientes cuando tu hijo se acerca a ti? No porque necesita algo, sino simplemente por el placer de estar contigo. Tal vez corre hacia tus brazos o se acurruca a tu lado, buscando consuelo y conexión, no porque quiera algo, sino porque disfruta tu presencia. ¿Lo rechazarías? ¿O tu corazón se llenaría de gozo, deseando tenerlo cerca? Eso es lo que Dios anhela, por eso Jesús usó Padre Nuestro. Para algunos, la palabra Padre puede resultar difícil. Tal vez tu experiencia con tu Padre terrenal estuvo marcada por la ausencia, el descuido o la dureza. Tal vez ni siquiera estuvo presente en tu vida. Entonces, la palabra Padre no te transmite calidez ni consuelo, sino dolor. Pero abracemos una verdad esencial. Dios no es como los seres humanos imperfectos. Él es el Padre perfecto. Todo lo que tu Padre terrenal pudo haber sido y no fue. El enemigo quiere convencerte de que Dios está lejos, que no le importas y que no se involucra en tu vida. Esta es una gran mentira. Si Satanás logra hacerte creer que Dios es inaccesible, puede impedirte acceder al poder transformador que contiene esta oración. Sin embargo, Jesús destruyó esta mentira con una simple pero poderosa frase: Padre Nuestro. Y luego profundizó aún más esta conexión al añadir que estás en el cielo. Cuando decimos Padre Nuestro que estás en el cielo, estamos proclamando dos verdades fundamentales al mismo tiempo. Somos sus hijos, envueltos en una relación que va mucho más allá de simples formalidades religiosas. Y el cielo no es solo una realidad lejana, es nuestro hogar definitivo. No nos dirigimos a una entidad celestial abstracta. Estamos íntimamente conectados con el soberano del cielo, a quien pertenecemos por naturaleza. Esta diferencia eleva la oración por encima del simple deseo, la manifestación o el pensamiento positivo. Cuando oras, estás hablando con alguien que te ama profundamente, que te conoce por completo y que tiene un propósito específico para tu vida. Por eso Jesús nos enseñó a comenzar nuestras oraciones de esta manera. Nos estaba invitando a adoptar una nueva mentalidad. Acércate a Dios, no como alguien que suplica, sino como un hijo, como una hija o un hijo amado. Este cambio transforma radicalmente tu forma de orar. Mira el ejemplo de Jesús. Él se refirió a Dios como Padre más de 150 veces en los Evangelios. Sus enseñanzas no fueron solo palabras, las demostró con hechos. Por ejemplo, en Juan 11, 41 a 42, justo antes de resucitar a Lázaro, Jesús comenzó su oración diciendo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas. Esto muestra una confianza total, el tipo de relación que Él desea que tengamos con el Padre. Comprender esto transformará tu vida de oración. Ya no orarás como alguien que espera que Dios lo escuche. Orarás con la certeza de que Él ya te está escuchando. No tendrás que suplicar por su atención. Descansarás en la seguridad de que ya la tienes. Ese es el comienzo del verdadero poder espiritual. Así que, la próxima vez que digas, Padre nuestro que estás en el cielo, no repitas esas palabras sin sentirlas. Vívelas, entiéndelas. Reconoce su poderosa declaración. Eres su hijo. El cielo es tu hogar.
Y cuando oras, tu Padre está escuchando con atención. Si reconocer a Dios como Padre nuestro transforma nuestra forma de acercarnos a Él, lo que Jesús dice a continuación revoluciona nuestra percepción de quién es Él. Santificado sea tu nombre. ¿Cuántas veces hemos repetido estas palabras sin comprender realmente su significado? El término santificado no se usa con frecuencia en nuestro lenguaje diario. Significa santo, reverenciado, completamente consagrado. Pero Jesús no solo nos estaba diciendo que reconozcamos que el nombre de Dios es santo, nos estaba invitando a reflejar esa santidad en nuestras propias vidas. En las Escrituras, los nombres tienen un valor profundo, representan identidad, autoridad y reputación. Esto es aún más cierto cuando se trata del nombre de Dios. Su nombre representa su esencia misma. Piensa en la escena de Éxodo 3, cuando Moisés le pregunta a Dios cuál es su nombre. Dios responde: Yo soy el que soy, no dando solo un nombre, sino revelando su naturaleza eterna e inmutable. Cuando Jesús nos instruye a orar, santificado sea tu nombre, no solo está destacando la santidad del nombre de Dios, sino también reforzando nuestra relación con un Dios cuyo nombre está por encima de todos los demás. Sin embargo, la esencia de este mensaje muchas veces pasa desapercibida. No se trata solo de expresar respeto con palabras hacia el nombre de Dios. Se trata de cómo vivimos. Decir, santificado sea tu nombre, es hacer un compromiso. Si el nombre de Dios es santo, entonces nuestra forma de relacionarnos con Él debe reflejar esa santidad. Si su nombre es sagrado, nuestras vidas deberían reflejar ese carácter sagrado. Aquí es donde nuestra fe debe traducirse en acciones. Si proclamas, santificado sea tu nombre, pero tratas a Dios como una opción más y no como una prioridad, ¿realmente lo dices con sinceridad? Si lo llamas Señor, pero ignoras sus enseñanzas, ¿estás verdaderamente honrando su nombre? Si tus domingos están llenos de alabanza, pero el resto de la semana vives alejándote de sus principios, ¿estás santificando su nombre con tu vida? La enseñanza de Jesús va más allá de una simple frase, nos llama a un estilo de vida, una vida en la que cada acción y cada palabra estén alineadas con el respeto que decimos tener por lo divino. Pensemos en la sociedad actual. Cada día, el nombre de Dios es usado sin respeto. Aparece en películas, canciones y conversaciones cotidianas como si no tuviera valor. Pero en los textos sagrados, el nombre de Dios tiene un poder inmenso. En el Antiguo Testamento tal era la reverencia de los israelitas por el nombre de Dios, que ni siquiera se atrevían a pronunciarlo en voz alta. Cuando los escribas debían escribir YHWH, el nombre sagrado de Dios, hacían una pausa, se lavaban las manos y usaban una pluma nueva para escribirlo, subrayando así su santidad. Hoy en día, sin embargo, ese nombre se pronuncia con ligereza y a veces incluso con burla. Entonces, debemos preguntarnos, ¿somos diferentes? Nuestro estilo de vida demuestra que el nombre de Dios es único y digno de honor, o simplemente nos adaptamos al mundo, tratándolo como algo sin importancia. El nombre de Jesús tiene un poder inmenso, como dice Filipenses 2, 9 a 11. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Tal es la fuerza de su nombre. No es un nombre común, es sagrado. Jesús expulsaba demonios usando su nombre. Sus discípulos sanaban a los enfermos con ese mismo nombre. Cuando oramos, lo hacemos en su nombre. Por eso, al declarar santificado sea tu nombre, estamos haciendo una promesa de respetar su nombre con nuestras palabras.
una promesa de reflejar su nombre a través de nuestras acciones, una promesa de revelar su nombre a una sociedad que ha perdido el sentido de su significado. Observa el estado actual del mundo. Las personas no solo ignoran a Dios, también lo rechazan activamente. Su nombre está siendo eliminado de las escuelas, de la cultura y del ámbito público. El enemigo sabe que, al borrar el nombre de Dios, logra debilitar la reverencia que la gente tiene hacia Él. Sin embargo, se nos llama a ser distintos. Por eso, cuando ores, no repitas las palabras sin pensar. Reflexiona. ¿Mi vida santifica el nombre de Dios? ¿Me comporto de una manera que revele su verdadera naturaleza al mundo? Porque una vez que comprendes el verdadero significado de la frase «santificado sea tu nombre», tu manera de orar se transforma por completo. Si orar «santificado sea tu nombre» implica un compromiso de honrar el nombre de Dios, entonces la siguiente instrucción de Jesús, «venga tu reino», es aún más revolucionaria. A primera vista parece una expresión simple, un deseo piadoso. Pero si profundizas, te darás cuenta de que es un llamado a la acción. La instrucción de Jesús de orar, venga tu reino, es una súplica por un cambio radical, una revolución espiritual. Estamos en medio de una batalla entre dos reinos, el reino de Dios y el reino de este mundo. Y entonces surge una pregunta urgente. ¿A cuál reino estás contribuyendo? El reino de este mundo es evidente. Es una sociedad impulsada por el poder, el dinero, la influencia y la autosatisfacción. Es un sistema que promueve buscar placer personal a cualquier precio. Es un lugar donde la verdad es relativa, donde los valores están distorsionados. Lo bueno se considera malo y lo malo bueno. En cambio, el reino de Dios se rige por principios completamente distintos. En el reino de Dios, los primeros son los últimos y los últimos, los primeros. Aquí, los humildes son exaltados y los orgullosos caen. En este reino, el verdadero poder se manifiesta en el servicio, no en la imposición. En este lugar, el rey dio su vida por sus súbditos, en lugar de exigir la vida de ellos por él. Este es el reino por el cual Jesús nos enseñó a orar. Pero lo que a menudo se pasa por alto es lo siguiente. El reino de Dios no es solo una esperanza futura, es algo que estamos llamados a manifestar aquí y ahora. Cuando Jesús caminó por la tierra, no solo predicó sobre el cielo, sino sobre un reino cercano, como declaró, «Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca». Mateo 4:17. Expulsaba demonios, sanaba a los enfermos y perdonaba pecados, no solo para realizar actos asombrosos, sino para mostrar cómo el reino de Dios se manifiesta en la vida real. Y ahora es nuestro deber continuar con esa misión. El problema, sin embargo, es que muchos no desean realmente la venida del reino de Dios. En cambio, anhelan la realización de su propio reino. Buscan cumplir sus deseos, planes y sueños. Quieren un reino cómodo, uno en el que Dios mejore sus vidas, pero sin transformar sus corazones. Desean un dominio donde Jesús sea mencionado, pero ellos sigan siendo los gobernantes principales. Sin embargo, Jesús no nos enseñó a orar. Señor, bendice mi reino. Nos enseñó a orar. Venga tu reino. Esto implica rendición. Significa alinear nuestra voluntad con la de Dios, no al revés. Es declarar, Dios, toma el control, establece tu reinado en mi vida, en mi hogar, en mi ciudad y en este mundo. Esto equivale a declarar la guerra, porque el enemigo no quiere que el reino de Dios prevalezca. En el momento en que comienzas a orar esta oración con convicción, te conviertes en una amenaza para las fuerzas del mal.
Estás invitando la soberanía de Dios al territorio del enemigo. Estás llamando a la luz para que disipe la oscuridad. Estás abogando por un reino que destruirá todo lo que Satanás ha construido. Mira el mundo hoy. Es un reflejo de la elección del reino equivocado. La división, el engaño, la corrupción, todo esto son señales de un mundo que ha rechazado el gobierno de Dios. Sin embargo, Jesús no nos dijo que simplemente esperáramos el cielo pasivamente. Nos instó a orar activamente por la manifestación del reino. Y esto plantea una pregunta crucial. ¿Estás dispuesto a vivir de una manera que facilite la llegada de su reino a la tierra? Porque orar, venga tu reino, no es solo una frase. Es un llamado a la acción. Significa ser las manos y los pies de Jesús. Significa defender la verdad en un mundo inundado de mentiras. Significa sostener la justicia incluso cuando la cultura aprueba el pecado. Significa encarnar el amor en un mundo lleno de hostilidad. Cuando ores, tu oración debe ir más allá de la repetición. Reflexiona. ¿Tus acciones están invitando al reino de Dios o estás promoviendo tu propia agenda? Comprender la profundidad de la frase «venga a tu reino» transforma por completo tu vida de oración. El verdadero reto de la oración está en la rendición. Es fácil pedirle a Dios lo que deseamos, pero es algo completamente distinto rendirse de verdad y decir «no se haga mi voluntad, sino la tuya». La frase «hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo» es una de las partes más profundas y a la vez más exigentes del Padre Nuestro. Al pronunciar estas palabras, no solo estás hablando, estás eligiendo activamente confiar en el plan superior de Dios por encima de tus propios deseos, reconociendo que su entendimiento supera al nuestro, especialmente en los momentos de confusión. Piénsalo. ¿Alguna vez has orado con todo tu corazón por algo que creías correcto y aún así recibiste un no de parte de Dios? Tal vez le pediste con fervor que salvara una relación que se estaba desmoronando, pero al final terminó. O deseabas obtener un trabajo específico, pero se lo dieron a otra persona. O clamaste por alivio en medio del dolor y el sufrimiento continuó. Es en estos momentos cuando se revela la verdadera esencia del Padre Nuestro. Rendirse no es solo una expresión verbal, implica confiar en Dios incluso cuando sus respuestas no coinciden con nuestros deseos. Jesús mismo lo demostró en el momento más crítico de su vida en el jardín de Getsemaní. Ante la inminente traición, el sufrimiento, la humillación y la separación de su Padre, oró: «Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya». Lucas 22:42. Esa oración no fue fácil ni carente de emociones. Fue una lucha. En ese momento, Jesús mostró lo que significa la verdadera rendición. Una confianza absoluta en el Padre, aun cuando eso implicaba caminar hacia la cruz. Entonces debemos preguntarnos, ¿realmente estamos buscando la voluntad de Dios o solo queremos que Él apruebe nuestros planes? Esa pregunta es difícil porque rendirse es, por naturaleza, algo complicado. Implica soltar el control, significa declarar, «Dios, incluso si el resultado no es lo que deseo, confiaré en ti». Requiere fe en que su plan es mejor que lo que ahora podemos comprender. Mira los relatos bíblicos, piensa en José. Fue vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado. Pudo haber sentido que Dios lo había abandonado, pero mantuvo su fe, creyendo que la voluntad de Dios seguía operando aún en medio del sufrimiento. Al final, José se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto y fue clave para salvar muchas vidas. También está Pablo. Su deseo era predicar el Evangelio libremente, pero sufrió golpes, naufragios y fue encarcelado.
Desde una celda escribió cartas que hoy son fundamentales para la fe cristiana. ¿Por qué? Porque dejó de lado sus propios planes y abrazó el propósito más grande de Dios. Y si lo llevamos al presente, pensemos en cuántas veces resistimos la voluntad de Dios sin darnos cuenta. Perseguimos deseos, manipulamos situaciones o nos frustramos cuando las cosas no salen como esperamos. Pero cuando oramos sinceramente, hágase tu voluntad, estamos entregando el control a Dios, invitándolo a guiar nuestras vidas según su sabiduría y su tiempo. Y es en esa rendición donde encontramos la verdadera paz. Así que el reto es este. La próxima vez que ores, no te limites a recitar las palabras, vívelas de verdad. Pregúntate, ¿confío lo suficiente en Dios como para renunciar a mis planes por los suyos? Si realmente queremos que su voluntad se haga en la tierra como en el cielo, el cambio debe comenzar dentro de nosotros. Jesús no nos enseñó a pedir por nuestras necesidades mensualmente o anualmente, sino cada día. Dijo, «Danos hoy nuestro pan de cada día». Esta instrucción va más allá de la necesidad física de alimento. Trata de dependencia, confianza y de abandonar la ilusión de que podemos valernos por nosotros mismos sin Dios. Aquí es donde muchos luchan, especialmente en una sociedad que nos anima a planificar, a ahorrar y asegurar el futuro. Sin embargo, Jesús nos llama a depender de Dios día tras día. Haz una pausa y piensa, ¿cuántas noches has pasado sin dormir, abrumado por preocupaciones sobre el dinero, el trabajo o cómo vas a mantener a tu familia? Esa ansiedad que se acumula cuando el futuro es incierto nos resulta demasiado familiar. Por eso, esta parte de la oración es tan poderosa. Jesús nos anima a cambiar nuestra perspectiva, a dejar de enfocarnos en lo que nos falta y a confiar en Él, que siempre ha provisto. Recuerda a los israelitas en el desierto. Dios les dio maná cada día, pero solo podían recoger lo necesario para ese día. Si intentaban guardar más, se estropeaba. Era una lección de dependencia diaria que les enseñaba que su sustento no venía de su propio esfuerzo, sino de Dios. Esa misma lección de dependencia diaria es la que Jesús retoma en su oración. Claro que no es fácil. Nuestra naturaleza nos impulsa a buscar seguridad. Queremos certezas sobre el futuro, garantías de que no enfrentaremos dificultades. Pero Jesús nos enseña a pedir nuestro pan de cada día. Esto no significa que Dios esté en contra de planificar, sino que quiere que confiemos en Él. Y este principio va mucho más allá de lo económico. Pensemos en la fortaleza emocional. ¿Cuántas veces tratamos de acumular paz interior para que nos dure toda la semana y sin embargo nos sentimos agotados a mitad de camino? Jesús nos invita a acudir a Él cada día y pedir lo que necesitamos en ese momento. Promete darnos la fuerza, la sabiduría, la paciencia y los recursos necesarios día a día. Observa cómo vivió Jesús. No acumuló recursos, ni se preocupó por la comida del día siguiente. Dependía por completo del Padre, marcando así el ejemplo que debemos seguir. En última instancia, cuando aprendemos a vivir día a día confiando en Dios en lugar de acumular cosas para sentirnos seguros en el futuro, descubrimos una libertad que no se puede encontrar en ningún otro lugar. La ansiedad disminuye cuando entendemos que estamos bajo el cuidado de un proveedor fiel. Piensa en las normas de la sociedad actual, la búsqueda constante del éxito, la obsesión por acumular riquezas y la preocupación continua por el futuro. Es agotador. Sin embargo, Jesús dice, déjalo. Pide lo que necesites hoy. Confía en mí para el mañana. Aquí está el reto. ¿Cómo cambiaría tu vida si de verdad creyeras que Dios proveerá para ti cada día? Si dejaras de temer al futuro y empezaras a confiar en Él en el presente.
Imagina vivir con la convicción de que el mismo Dios que dio maná a los israelitas, que mandó cuervos para alimentar a Elías, que multiplicó panes y peces, es el mismo Dios que te cuida ahora mismo. Y así es. Por eso, la próxima vez que recites esta parte del Padre Nuestro, no repitas solo palabras, vívelas. Deja que rompan tu dependencia de la seguridad financiera, de tu trabajo, de tus esfuerzos por controlar los resultados. La verdadera paz no viene de tener todas las respuestas, sino de confiar en que tu Padre Celestial siempre te dará exactamente lo que necesitas. Con esta certeza, las preocupaciones del día pierden su fuerza. Pedir el pan de cada día nos enseña a depender de Dios, mientras que pedir perdón nos enseña otra lección que transforma cómo alcanzar la libertad. Libertad de la culpa, libertad del rencor, libertad de las cadenas que nos atan al pasado. Sin embargo, lo que hace que esta parte de la oración sea tan profunda no es solo la invitación a pedir perdón. Jesús también nos manda a perdonar a los demás, así como nosotros buscamos ser perdonados. Y ahí es donde muchos encontramos la mayor dificultad. Es fácil decir, Dios, perdóname, pero es mucho más difícil decir, Dios, ayúdame a perdonarlos. Jesús une intencionalmente estos dos actos de perdón, haciendo imposible que ignoremos la conexión. Piensa en esto. ¿Alguna vez has sentido que algo no está bien entre tú y Dios y no sabías por qué? Tal vez estabas orando, leyendo la Biblia, asistiendo a la iglesia, pero aún así, algo no se sentía bien. Jesús nos da la respuesta, la falta de perdón. Actúa como una barrera que nos impide experimentar plenamente la misericordia de Dios. Endurece nuestro corazón, distorsiona nuestras oraciones y nos atrapa en un ciclo constante de dolor. Jesús lo dejó claro en Mateo 6, 14 a 15. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Esta es una verdad que impacta. Significa que aferrarse al resentimiento no solo daña nuestras relaciones con los demás, sino que también corta la conexión espiritual del perdón que tanto necesitamos de parte de Dios. La parábola del siervo despiadado en Mateo 18 nos enseña una lección profunda sobre el perdón. Un hombre recibió misericordia del rey y fue perdonado de una deuda inmensa e imposible de pagar. Pero al salir, ese mismo hombre se encontró con alguien que le debía una suma pequeña y se negó a perdonarlo. Cuando el rey se enteró, se indignó y mandó encarcelarlo, diciéndole, ¿no debías tú también tener misericordia de tu compañero, así como yo tuve misericordia de ti? Esta parábola refleja nuestro propio camino espiritual. Dios nos ha perdonado una deuda enorme. Cada pecado, cada error, cada acto de rebeldía. Y aún así, muchas veces nos aferramos a pequeñas ofensas que otros nos han hecho. Surgen objeciones comunes como, pero me hicieron daño, pero no merecen que los perdone, pero ni siquiera han pedido perdón. Pero, ¿acaso nosotros merecíamos ser perdonados? Nos presentamos ante Dios con todos nuestros pecados resueltos, habiendo expresado remordimiento por cada uno antes de que Él enviara a Jesús para rescatarnos. Romanos 5:8 nos recuerda, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto nos enseña que el perdón no debe depender de si la otra persona lo merece, sino que debe reflejar la gracia que nosotros mismos recibimos sin merecerla. Y es importante entender, perdonar no significa justificar lo que hicieron. No significa que tengas que volver a relacionarte con personas que te hacen daño. No significa que minimices el dolor que causaron. Significa que decides soltar ese resentimiento, se lo entregas a Dios y declaras,
Me niego a dejar que esta amargura crezca en mí. Me niego a que sus acciones sigan gobernando mis emociones. El hermoso resultado del perdón es que no solo libera a quienes perdonamos, sino que también nos libera a nosotros. Al perdonar, rompemos las cadenas de la amargura y damos paso a una vida de paz y libertad, mejorando nuestra salud espiritual y emocional. Las investigaciones muestran que guardar rencor aumenta el estrés, debilita el sistema inmunológico y puede llevar a la depresión. En cambio, quienes practican el perdón suelen disfrutar de más tranquilidad, mejor salud y una vida más larga. Jesús conocía estos beneficios mucho antes de que la ciencia moderna los confirmara. Por eso insistió tanto en el perdón en sus enseñanzas sobre la oración. Pensemos en la otra cara de la moneda. Muchas veces somos nosotros quienes necesitamos ser perdonados, no solo por Dios, sino también por quienes nos rodean. Hemos causado dolor, hemos dicho cosas indebidas, hemos cometido errores. Así como buscamos la gracia de Dios, también debemos estar dispuestos a buscar la reconciliación cuando sea posible. Así que reflexiona, ¿a quién necesitas perdonar? Tal vez sea alguien de tu pasado, como un padre, un amigo o una pareja. Tal vez seas tú mismo, o quizás necesites pedirle perdón a alguien. Las enseñanzas de Jesús dejan algo claro. Recibir el perdón de Dios está estrechamente ligado a nuestra disposición a perdonar a los demás. Nuestras oraciones se fortalecen y experimentamos verdadera libertad cuando dejamos atrás el resentimiento. Por eso, cuando recites esta parte del Padre Nuestro, hazlo con intención. Deja que las palabras te transformen, y si algún nombre viene a tu mente, no lo ignores. Perdonar no es fácil, pero es necesario. Cuando por fin sueltes esa carga, descubrirás que no solo los mantenía atados a ellos, sino también a ti. Dios no nos creó para vivir cargando con la falta de perdón. Si el perdón nos libera del peso del pasado, la siguiente parte del Padre Nuestro nos prepara para los desafíos del futuro. Jesús nos enseña a orar. No nos dejes caer en tentación. Esto puede generar preguntas: ¿por qué pedir que Dios no nos lleve a la tentación? ¿Acaso Dios nos tienta? Muchos encuentran esta frase confusa, como si estuviéramos pidiendo a Dios que no haga algo que tal vez haría. Pero esa no es la intención. La Biblia, en Santiago 1:13, aclara que Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Jesús incluyó esta petición para resaltar que la tentación está siempre presente y que necesitamos estar espiritualmente alerta. La tentación es una parte inevitable de la vida. Todos la enfrentamos, incluso Jesús, quien fue tentado en el desierto según Mateo 4. Es importante recordar que ser tentado no es pecado, pero ceder a la tentación sí lo es. Con esta oración, Jesús nos enseña a buscar la protección de Dios de forma anticipada, no solo a resistir en el momento crítico. La realidad es que muchas personas caen en el pecado, sea por adicciones o malas decisiones, porque no estuvieron alerta ni oraron desde el principio para evitar la tentación. Este enfoque proactivo es esencial en la guerra espiritual. La tentación no es solo una muestra de la debilidad humana, es una estrategia deliberada usada por fuerzas que se oponen a nosotros. El enemigo nos conoce bien, nuestros hábitos, debilidades y puntos vulnerables, y nos tienta exactamente con aquello que más nos cuesta resistir. Por eso, la lección de Jesús es clara: no esperes a que la tentación aparezca para prepararte. Ora desde el principio para evitar esos momentos de prueba. Por esta razón, Jesús recalca la importancia de orar cada día. Lo sepas o no,
tu mente, tu pureza, tu enfoque y tu integridad están bajo ataque constante. Sin protección espiritual, estás entrando en territorio hostil sin defensa. Considera el ejemplo de Pedro. Antes de ser arrestado, Jesús le advirtió: Satanás ha pedido ponerte a prueba como se zarandea el trigo, pero yo he orado por ti, para que tu fe no falle. Lucas 22, 31-32. Jesús no solo le aconsejó a Pedro que se mantuviera firme, lo fortaleció mediante la oración. Aún así, Pedro confió en su propia fuerza y desoyó la advertencia. Como resultado, cuando llegó el momento de la tentación, negó a Jesús no una sino 3 veces. Por otro lado, veamos la historia de José en Génesis 39. Cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, José no se quedó a pensar ni trató de resistir con su propia fuerza. Huyó de inmediato. Esta diferencia muestra claramente quiénes caen y quiénes vencen. Los que resisten no solo oran después de caer, sino que buscan a Dios antes de que llegue el peligro. Piden guía, no solo fuerza para vencer, sino sabiduría para evitar la tentación. Aquí hay una promesa poderosa en 1 Corintios 10:13. Dios es fiel, no permitirá que sean tentados más allá de lo que pueden soportar, y cuando llegue la tentación, también les dará una salida para que puedan resistir. Esto nos asegura que siempre hay una solución, pero es esencial que aprovechemos las oportunidades que Dios nos da. Entonces, ¿cómo aplicar esta parte del Padre Nuestro en nuestra vida? Primero, debemos mantenernos alerta. Según 1 Pedro 5:8, estén atentos y cuiden su mente. Su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esto nos recuerda que el enemigo siempre está al acecho, por lo tanto vivir sin precaución no es opción. Segundo, debemos ser conscientes de nuestras influencias. Las tentaciones muchas veces se infiltran a través del contenido que consumimos, las relaciones que mantenemos y las conversaciones en las que participamos. Por ejemplo, ver contenido impuro mientras luchas contra la lujuria contradice tus propias oraciones. O si estás buscando paciencia pero te rodeas de personas tóxicas, solo aumentas tu irritabilidad. Y por último, nuestra estrategia no debe ser solo huir del pecado, sino correr hacia Dios. Muchos intentan vencer la tentación solo con fuerza de voluntad, pero el verdadero camino no es solo resistir, sino reemplazar. Santiago 4:7 dice: sométanse a Dios, resistan al diablo, y Él huirá de ustedes. Es clave buscar a Dios primero antes de oponerse al pecado. Así no solo estás evitando el mal, sino llenándote de una fuerza mayor, la de Dios mismo. Así surge la verdadera pregunta: ¿estás simplemente reaccionando cuando llega la tentación o estás orando de forma proactiva para prevenirla? ¿Estás manteniéndote espiritualmente alerta o caminas descuidadamente hacia las trampas del enemigo sin protección? Jesús incluyó esta petición específica en la oración con intención, porque la amenaza de la tentación es real, el conflicto es verdadero, y sin preparación inevitablemente caeremos. Sin embargo, la buena noticia es que Dios ya nos ha dado las herramientas necesarias para vencer. La pregunta clave es: ¿las estamos usando? La instrucción de Jesús de orar contra la tentación nos lleva directamente a la siguiente parte del Padre Nuestro: y líbranos del mal. Esto va más allá de evitar el pecado. Es una súplica por intervención divina, un clamor para ser liberados de sus garras. Esta petición no es solo una solicitud de protección, es un grito de batalla. El mal no es algo teórico, es una fuerza real, y lo reconozcamos o no, estamos inmersos en un combate diario. Piensa en esto: ¿por qué Jesús nos pediría que oráramos por liberación si no existieran verdaderas fuerzas contrarias tratando de alejarnos de Dios?
Efesios 6:12 lo deja claro, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Esto nos recuerda que nuestras batallas más duras no se ven a simple vista. Son conflictos invisibles que afectan nuestros pensamientos, nuestras familias y nuestras luchas personales, y que tienen raíces espirituales. Y aún así, ¿con qué frecuencia intentamos enfrentar estos desafíos por nuestra cuenta? Intentamos vencer una adicción con pura fuerza de voluntad. Tratamos de reparar relaciones rotas solo con lógica. Luchamos contra la ansiedad o la depresión con pensamientos positivos. Pero Jesús sabía que estos métodos no bastan. Por eso nos enseñó a orar cada día por liberación divina, no como un acto de fuerza humana, sino como un clamor sincero por la intervención de Dios. En Lucas 22, 31-32, Jesús advierte a Pedro: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearte como al trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Aquí Jesús no le dice a Pedro que se esfuerce más o que lo solucione solo. Le muestra que su oración por él es clave, señalando que superar ese desafío requiere ayuda divina. A pesar de este respaldo, Pedro decidió actuar por su cuenta. Le aseguró a Jesús: Señor, estoy dispuesto a ir contigo incluso a la cárcel y a la muerte. Pero pocas horas después lo negó 3 veces. Esto ilustra el fracaso que suele ocurrir cuando enfrentamos batallas espirituales confiando únicamente en nuestras fuerzas. Ahora comparemos esto con los israelitas en Éxodo 14. Estaban acorralados frente al Mar Rojo, con el ejército del faraón acercándose y sin una salida a la vista. Moisés los tranquilizó diciendo: El Señor peleará por ustedes, ustedes quédense quietos. Luego, Dios abrió milagrosamente el mar y les mostró el camino para escapar. La oración de Jesús nos enseña que la liberación no se logra con nuestras fuerzas, sino que se recibe de Dios cuando buscamos su ayuda. Este principio aplica a todas las áreas de la vida, ya sea que estés luchando contra una adicción, enfrentando el miedo, la ansiedad, la depresión o atrapado en patrones de pecado. La solución no está solo en esforzarse más o seguir buenos consejos, sino en buscar el poder de Dios para ser liberado. El empeño del enemigo por alejarnos de la oración confirma esta verdad. Él sabe que cuando invocamos a Dios para que nos libere, el poder de la oración puede romper cadenas, derribar fortalezas y disipar la oscuridad. El Salmo 50:15 lo afirma con claridad: Invócame en el día de la angustia, yo te libraré, y tú me honrarás. Esta promesa no es solo reconfortante, es una seguridad firme dada por Dios. Para aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria, debemos comenzar reconociendo nuestra constante necesidad de la fortaleza de Dios. La liberación no es solo un evento puntual, es una dependencia diaria de Él. Primero, es fundamental comprender que no estamos hechos para pelear nuestras batallas solos. Al reflexionar sobre la instrucción de Jesús de orar «líbranos del mal», entendemos la importancia de la comunidad. Se nos anima a construir una red de fe donde los creyentes se apoyen y oren unos por otros, creando una fuerza colectiva frente a los desafíos. Segundo, debemos confiar en que Dios está actuando a nuestro favor. A veces, la liberación llega de forma inmediata. Otras veces, es un proceso gradual, pero en todo momento podemos confiar en la fidelidad inquebrantable de Dios. ¿Estás intentando luchar solo con tus fuerzas o estás buscando la intervención de Dios? Recuerda, los desafíos que enfrentas pueden parecer enormes, pero el Dios al que adoras es infinitamente más poderoso. Cuando oras, líbranos del mal, no estás diciendo solo palabras,
estás invocando el poder del cielo para que actúe a tu favor. La frase final del Padre Nuestro: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos, va mucho más allá de una simple conclusión. Es una declaración poderosa de victoria, una afirmación de que, a pesar de las incertidumbres y luchas que enfrentamos, la soberanía de Dios es total. Jesús nos enseñó a terminar nuestras oraciones con certeza, no con dudas. No dijo que termináramos diciendo: espero que me ayudes, o quizás tengas el control. Nos guió a concluir con una afirmación rotunda: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Esto no es solo esperanza, es una declaración de verdad, una proclamación del dominio eterno de Dios sobre todo. En esencia, la oración nos alinea más que solo pedir. Alinea nuestro corazón con la verdad de Dios y cambia nuestro enfoque de los problemas hacia su omnipotencia. Imagina si cada oración terminara no con nuestras incertidumbres, sino con afirmaciones del poder de Dios. Tuyo es el reino, reconociendo su autoridad. Tuyo es el poder, afirmando su fuerza. Tuyo es la gloria por siempre, proclamando su reinado eterno. Un cambio así no solo transforma cómo oramos, sino también cómo vivimos, pasando del temor a la fe, del caos a la paz. En el relato bíblico de 2 Crónicas 20, la forma en que el rey Josafat enfrentó una amenaza inminente de sus enemigos es realmente notable. Ante lo que parecía una derrota segura, eligió orar. En su oración, Josafat reconoció su falta de poder y concluyó alabando a Dios. Antes de que el conflicto se resolviera, todo el ejército de Judá se unió en este acto de adoración. Milagrosamente, los enemigos se volvieron unos contra otros y Judá no tuvo que pelear. El mensaje fue claro: la batalla le pertenece al Señor, no a ellos. Esta historia resalta un principio que Jesús enfatizó. La oración no debe limitarse solo a pedir, sino que debe culminar con una afirmación. Debemos declarar que Dios reina por encima de todo, que su poder supera nuestras dificultades y que al final Él triunfará. Esta enseñanza es vital en un mundo donde parece que la oscuridad domina y el caos prevalece. Al orar de esta manera, contrarrestamos esas falsedades y reforzamos en nuestro corazón la verdad. El reino, el poder y la gloria son eternamente de Dios. ¿Cómo aplicar esta verdad en nuestra vida? Primero, debemos terminar cada oración afirmando nuestra fe, sin importar las circunstancias. Declara la soberanía de Dios con seguridad, no con duda. Segundo, acepta que la victoria puede no llegar de la forma que esperas. Dios puede actuar de inmediato o llevarnos por un proceso más largo. En ambos casos, Él tiene el control. Y por último, esta creencia debe reflejarse en nuestra manera de vivir. Si de verdad creemos que el reino, el poder y la gloria son de Él, no hay lugar para el temor, la desconfianza ni para ser sacudidos por lo que nos rodea. Enfrenta las situaciones difíciles con la certeza de que formas parte de un reino inconmovible. Mantente firme ante los desafíos, sabiendo que el poder de Dios supera al tuyo. Cuando el mundo parezca inclinarse hacia la oscuridad, mantén la esperanza, recordando que la gloria de Dios es eterna. Esta perspectiva explica por qué Jesús concluyó su oración de forma tan poderosa. No es una simple formalidad, sino una declaración profunda que ofrece la mayor seguridad en cualquier situación. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Sin importar los retos y las incertidumbres de la vida, hay una verdad que permanece firme. Dios es soberano. Esta realidad forma la base de por qué oramos. Cuando comprendemos verdaderamente las enseñanzas de Jesús, reconocemos que la oración va más allá de recitar palabras, se convierte en una forma de vida. La lección más importante del Padre Nuestro
es que el propósito de la oración no es cambiar los planes de Dios, sino transformarnos a nosotros. Piensa en esto. ¿Cuántas veces nuestras oraciones buscan convencer a Dios de que actúe como si tuviéramos que llamarle la atención sobre nuestras necesidades? Pero Jesús no nos enseñó una oración para persuadir, sino una oración de alineación. Esta forma de orar, cuando se entiende y se dice con sinceridad, cambia nuestras prioridades, redirige nuestros afectos y ancla nuestra fe en la omnipotencia de Dios, no en nuestros problemas. Por eso Jesús no instruyó a sus seguidores a orar para que sus propios reinos crecieran, o para que sus deseos se cumplieran, o para asegurar su éxito. Les enseñó a poner en primer lugar el reino de Dios, su voluntad y su presencia. Orar de esta manera no se trata solo de buscar cambios en nuestras circunstancias, sino de buscar transformación en nuestro interior. Entonces, ¿cómo podemos incorporar este tipo de oración en nuestra vida diaria? Primero, debemos replantear nuestra forma de orar. La oración es un diálogo, no un monólogo. A menudo la tratamos como una transacción. Enumeramos nuestras necesidades, marcamos nuestros deseos y cerramos la conversación. Pero, ¿y si adoptáramos el método que enseñó Jesús? Imagina comenzar la oración reconociendo la omnipresencia de Dios. ¿Y si antes de pedir algo honráramos su nombre y nos maravilláramos ante su grandeza? ¿Y si dedicáramos tiempo a escuchar y no solo a hablar? Después, debemos vivir conforme a las oraciones que hacemos. Si decimos, hágase tu voluntad, debemos soltar la nuestra. Es incoherente pedir que se cumpla la voluntad de Dios mientras nos aferramos a la nuestra. No podemos pedir lo necesario para hoy y seguir preocupándonos por el mañana, ni buscar perdón mientras guardamos rencor. Finalmente, esta oración debe redefinir nuestra visión del mundo. Cada parte del Padre Nuestro desafía las normas sociales. La sociedad nos impulsa a ser autosuficientes, pero Jesús nos anima a depender del Padre. La sociedad nos dice que construyamos nuestro propio reino, pero Jesús nos instruye a buscar primero el reino de Dios. La sociedad promueve la venganza, pero Jesús nos llama al perdón. Esta es la esencia del poder transformador del Padre Nuestro. No es solo una serie de palabras, sino un modelo para vivir. Si lo encarnamos por completo, puede revolucionar nuestra existencia. Piensa en el impacto que tendría cambiar el enfoque de nuestras ambiciones personales al plan divino de Dios. Imagina soltar el control y confiar en su provisión cada día. Considera la paz profunda que vendría al perdonar a otros con la misma libertad con la que buscamos el perdón de Dios. ¿Y si enfrentáramos los desafíos espirituales apoyándonos en la fuerza de Dios y no en la nuestra? Esta oración nos invita a adoptar una nueva forma de vivir, de pensar y de confiar. Y plantea una pregunta esencial. ¿Estamos realmente orando como Jesús enseñó? ¿O simplemente repitiendo palabras sin entender su significado? Cuando entendemos e interiorizamos las enseñanzas de Jesús, nuestra forma de orar y nuestra relación con Dios se transforman para siempre. El Padre Nuestro deja de ser una recitación y se convierte en una declaración de fe para quienes viven según ella. El Padre Nuestro nos recuerda que la oración nunca debe ser un simple ritual. Está destinada a ser una herramienta viva, una conexión táctica y vital con el Padre. Sin embargo, para muchos, la oración se ha convertido en una rutina vacía, recitada por obligación, sin el poder que encierra. La enseñanza más profunda que obtenemos del Padre Nuestro es esta. La oración trasciende las palabras, representa una entrega total. Reflexiona en esto.
Jesús no les dio a sus discípulos frases para recitar mecánicamente, les entregó una estructura, una guía para orar de manera que transforme el ambiente, alinee sus deseos con el propósito de Dios y los prepare para la batalla espiritual. Esta oración está diseñada para transformar al que ora, no para ser repetida sin conciencia ni compromiso. Entonces, debemos hacernos esta pregunta: ¿estamos simplemente repitiendo palabras o estamos realmente orando? Hay una gran diferencia. Cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, nos detenemos a pensar que estamos hablando con el Creador de todo, quien aún así nos llama sus hijos. Cuando pronunciamos, santificado sea tu nombre, lo decimos de corazón. Exaltamos verdaderamente su nombre con nuestras acciones, palabras y pensamientos. Al pedir, venga tu reino, hágase tu voluntad, ¿lo deseamos sinceramente o en el fondo esperamos que Dios respalde nuestros propios planes? Y al clamar, danos hoy el pan de cada día, ¿confiamos de verdad en la provisión de Dios para hoy? ¿O estamos tan atrapados en la ansiedad por el futuro que ni siquiera reconocemos lo que ya tenemos? En cuanto a, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿abrazamos de verdad esa petición? Si somos honestos, muchos todavía guardamos rencor, aún sostenemos heridas del pasado, aún nos resistimos a ofrecer la misma misericordia que pedimos con tanto fervor a Dios. Estas palabras no son solo una oración, son un grito de guerra, una declaración de dependencia de Dios, una entrega a su voluntad, un compromiso de vivir de manera distinta. Llevémoslo a lo personal. ¿Cómo cambiará para ti el Padre Nuestro después de esta reflexión? Quizás decidas dejar de intentar controlar todo y comiences a rendir tu voluntad a Dios. Tal vez el cambio sea confiar en Él para tus necesidades diarias, en lugar de ser arrastrado por la ansiedad del mañana. O tal vez el paso más importante sea dejar atrás la amargura que ha ido consumiendo tu corazón y tomar la decisión de perdonar. O quizás el cambio más profundo suceda cuando dejes de ver esta oración como una rutina y empieces a orarla con esperanza, entendimiento y fe reales. Comprender la verdadera esencia de esta oración transformará tu vida de oración para siempre. Ese es el desafío, dejar de repetirla y empezar a vivirla. Al concluir, piensa en esto. ¿Solo estás diciendo palabras o realmente estás orando? La respuesta a esta pregunta definirá la efectividad de tus oraciones. El Padre Nuestro nos enseña que no es solo un conjunto de frases, sino una guía, un plan estratégico, una poderosa declaración de nuestra dependencia de Dios. Y al cerrar este momento, no solo hablemos sobre esta oración, orémosla como Jesús quiso que lo hiciéramos, con convicción, con entendimiento y con fe. Así que, no importa dónde estés en este momento, detente por un instante, calma tu corazón, permite que estas palabras penetren no solo en tu mente, sino en lo más profundo de tu alma. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios, nos acercamos a ti como tus hijos, no como huérfanos, no como extraños, sino como tus amados hijos e hijas. No estás distante, estás cerca, eres nuestro Padre, y en ti depositamos nuestra confianza. Santificado sea tu nombre. Señor, te honramos. Proclamamos tu santidad. Tu nombre está por encima de todos los demás. Que nuestras vidas reflejen esa santidad. Que nuestras palabras, pensamientos y acciones engrandezcan tu nombre y no lo deshonren. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Padre, nos rendimos, no a nuestros deseos, sino a los tuyos. Que tu soberanía se extienda a nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras comunidades. Transfórmanos con tu justicia. No solo queremos orar por tu reino, sino vivir dentro de él.
Danos hoy el pan de cada día. Señor, dependemos de ti para lo esencial de hoy. No solo el alimento, sino todo lo necesario: sustento, sabiduría, fortaleza y paz. Ayúdanos a soltar las preocupaciones del futuro y a reconocer tu provisión en este preciso momento. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios, buscamos tu gracia. Hemos fallado y nos hemos desviado, pero así como tú nos perdonas, nosotros también elegimos perdonar a quienes nos han herido, sin importar si lo merecen o si lo han pedido. Soltamos esa carga, nos liberamos, porque tu perdón lo supera todo. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre, dependemos de tu poder. El enemigo acecha, ansioso por desviarnos. Las tentaciones nos rodean, pero tú has trazado un camino de escape. Protégenos de caer. Guarda nuestros corazones, nuestras mentes, a nuestros seres queridos. Cúbrenos con tu seguridad, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Señor, tú gobiernas sobre todo. A pesar del caos de este mundo y de los desafíos que enfrentamos, tú sigues siendo soberano. Nuestra esperanza está en ti, nuestra fe está anclada en ti, y te exaltaremos hoy, mañana y por la eternidad. Si oraste esto con sinceridad, hiciste más que pronunciar palabras, las viviste. Así que de ahora en adelante, cuando recites el Padre Nuestro, no lo digas solo de memoria. Abrázalo con el alma. Permite que transforme tu vida, que cambie tu manera de ver el mundo y que redefina tu relación con Dios. Si este mensaje resonó contigo, si deseas profundizar en tu vida de oración, te invito a revisar los ebooks que encontrarás en la descripción. Estos recursos han sido creados para acompañarte en tu camino espiritual, ayudándote a aplicar día a día lo que hoy has aprendido. Y antes de irte, comparte este video con alguien que pueda necesitarlo. La oración no es solo un acto personal, está destinada a tocar vidas. Que Dios te bendiga.